Dios es fiel y Dios es bueno y Dios es grande. Amén. Él es grande y Él es más grande que cualquier situación en la vida. Solamente tenemos que tomarnos de la mano de Él con toda nuestra fe y nuestra confianza. Pues vamos a continuar con el libro de Juan. Evangelio según Juan. Nos toca leer el capítulo 13, ¿verdad? ¿Cuánto llevan la secuencia de las enseñanzas? ¿Qué tal el domingo pasado? Estuvo interesante, ¿verdad? Muy rica enseñanza. Y así todas las que han antecedido han sido muy interesantes las enseñanzas. Muy bien, capítulo 13 entonces del Evangelio según Juan. Vamos a ir leyendo por versículos. Está un poco corto este capítulo, son 38 versículos. Y solamente recordarles que este es el capítulo en donde ya Cristo pues, deja de predicar prácticamente a las masas y de enseñar a los discípulos. Y bueno, pues ahora se prepara para el momento más difícil en la vida de Jesús, para su sacrificio en la cruz, para la entrega y para la expiación de nuestros pecados ahí en la cruz. Y resulta que en este capítulo aborda un tema o varias que son sumamente interesantes. Por ejemplo, dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Miren qué interesante esto. Jesús no deja, a pesar de saber que Él iba a ser entregado y que su hora ya había llegado, Jesús no deja de hacer el trabajo por el cual el Padre le había encomendado en este mundo. Él seguía haciendo su trabajo, su labor, y dice que hasta el fin de las cosas, Él sigue amando a los suyos. No dejó de amar a nadie a pesar de que Él decía, bueno, pues ya me voy a la cruz para que yo sea sacrificado. Me voy de vacaciones unos días en lo que viene mi momento de ser entregado y pues ya dejo de hacer las cosas que venía haciendo. No, este es un gran aprendizaje para nuestra vida, porque nosotros tenemos que aprender que a pesar de las cosas que pudieran suceder en nuestra vida, nosotros no tenemos que dejar de seguir haciendo lo que Dios nos ha encomendado. A pesar de las cosas que pasen en la vida, a pesar de las situaciones que estén sucediendo, a pesar de un dolor de muela, hay que seguir adelante. ¿Verdad? Porque a veces, amados hermanos, nosotros mismos nos desanimamos. Oh, ya pasó esto, pasó el otro y estoy pasando esta situación y pues ya mejor dejo de hacer las cosas o dejo de congregarme o dejo de seguir adelante en la vida porque pues ya lo que me espera ya lo sé, entonces pues dejo de luchar en la vida. No, nosotros tenemos que seguir adelante. El ejemplo que Cristo nos deja en la Escritura es seguir adelante, a pesar de las cosas que nos puedan llegar a pasar o suceder. Cada día hay que levantarnos con fe y con optimismo para seguir adelante en la fe y en la confianza en Cristo. Todos los días, a pesar de... Cristo sabía que ya llegaba a su hora, pero Él dice que Él no dejó de amar a los suyos. No dejemos de hacer nosotros lo que es encomendado en esta vida. Cada día, amados, hay que levantarnos con esa confianza en Cristo Jesús, con esa fe. Porque el día que nosotros dejemos de luchar y de salir adelante en las cosas, ese día estaremos quizás declinándonos y vencer por las cosas que tal vez pudieran ser fuertes en la vida, pero que a pesar de eso nosotros podemos
con esa confianza en Cristo levantarnos todos los días. Este es el ejemplo que nos deja Cristo en el versículo 1. Versículo 2 dice aquí mismo en las Escrituras, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjese qué interesante. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense, el diablo ya había puesto esto en el corazón de Judas. Es decir, que Jesús ya sabía lo que había acontecido en la vida de esta persona y Judas dejó contaminarse en el corazón por las acechanzas del enemigo. Por eso es muy clara la Biblia cuando dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Judas fue un hombre que se descuidó descuidó lo que Dios le había dado. Y ahorita lo vamos a ver. Descuidó su ministerio, descuidó su llamado y permitió que Satanás entrara a su vida y sembrara en su corazón la traición. Y esto es muy importante que nosotros debemos de saber. Pero a pesar de eso, y esto es lo más interesante y rico en este día, a pesar de que Jesús sabía que uno de ellos le iba a entregar, Jesús no dejó de hacer el trabajo. No dejó de cesar en seguir haciendo la obra hasta el último día de su vida. Y a veces nosotros por las dificultades o sufrimientos que a veces suceden o las mismas traiciones que pasan, nosotros en la mayoría de las veces he notado que hay personas que dejan de servir, dejan de hacer las cosas porque dijeron, pues ya para qué continuar con esto, ya para qué seguir adelante. No, amados hermanos, nosotros tenemos que perseverar a pesar de los sufrimientos, a pesar de las dificultades, a pesar de las traiciones, nosotros tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos. Todos los que de una u otra manera hemos pasado por este proceso del sufrimiento en la iglesia, por este sufrimiento de traiciones en la iglesia, tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos. No podemos nosotros quedarnos quietos o estáticos en un solo lugar. Hace muchísimos años, yo recuerdo, y no daré nombres por cualquier situación, pero hace muchísimos años hubo una situación complicada en la iglesia, difícil. Estoy hablando quizás unos 10 años, por ahí más o menos, donde una persona la desaparecen aquí. Y pues las razones no las sé, pero lo único que sé es que un día yo estaba en casa, en la casa de ustedes, y estaba viviendo un sobrino con nosotros, sobrino de mi esposa. Y él sale a la calle porque le dije, oye, ¿sabes qué? Chécate si cerré bien el carro. Y él sale, y al momento que sale, yo escucho voces afuera, como tipo de gritos, y pues me asusté y bajé, y abrí una ventanita que tenemos nosotros ahí, y veo que de repente se cruzan dos fierros así, y yo me quedo mirando así, y lo veo que eran cañones, de unas armas, y me asusté. Y cuando vi afuera unas personas encapuchadas de negro y todo, y dije, ¿qué está pasando aquí? Pues estaban unas personas ahí amedrentando a mi sobrino, etcétera, y me preguntan, ¿qué es de usted? Y le dije, es mi hijo. Yo con la desesperación, es mi hijo. Y entonces abro la puerta con el miedo de que se nos puedan venir hacia nosotros acá. Y afortunadamente no sucedió así, pero entró mi sobrino, se metió, cerré la puerta y el corazón hacía así, mire, pum, 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 pum. Palpitaba pero fuerte. Después me enteré de lo que ya les platiqué de esa persona que se desapareció y pues seguramente andaban tras de uno, ¿verdad? Investigando como el caso que les platiqué en la mañana. Y así, a veces, y él era un congregante de aquí, de casa de oración. Bueno, en ese tiempo teníamos otro nombre nosotros.
¿no? Y a veces pasa que tienes que pasar por esas etapas en sufrimiento. Y yo fácilmente hubiera dicho, pues ¿sabe qué? Ahí nos vemos, ¿no? Y no puedo decir más cosas, pero pasé muchas cosas más complicadas y difíciles también a raíz de todo esto. Era una situación complicada. Los teléfonos estaban interceptados de la casa. Sufrimientos en la vida del ministerio. Y por esa razón dice, bueno, pues ya declino. Y quizás muchos de ustedes dicen, oye, pues aquí se la lleva suave el pastor. No, detrás de esto hay un sufrimiento. Hay situaciones que tú ni te imaginas que pasan la vida de los siervos. Pero se pasa, se vive. Y te puedo platicar muchas más que nos han pasado también. Y que por ejemplo, un día íbamos a San Bartolo, Coyotepec, creo que era, no, perdón, acá a Etla, un rumbo de Etla, una que nos invitaron también. Veníamos en la carretera, venía el hijo de doña Chayito con nosotros ahí y de repente nos cierran unas camionetas ahí. Ay, el sustote, ¿no? Y se bajan con sus aquellas cosas, ¿no? Terrible. Y pues el corazón palpitando y palpitando. Y bueno, ¿qué les puedo platicar? Pero se sufre en el ministerio. Pero eso no debe ser motivo para qué. Hola. ¿Tú crees que yo no hubiera tirado la toalla fácilmente? ¿Sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Ahí sí no aplicaría a rajarse a su tierra. Yo sí me rajaría y me rajaría a mi tierra. Pero no, Jesús nos enseñó que tenemos que seguir, ¿qué? Adelante. Hay que seguirle adelante. Hay situaciones difíciles, sí, pero tenemos que seguir adelante. No podemos detenernos. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un leño y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí nos habla precisamente de lo que Jesús hace al levantarse de la cena. Fíjense que hay algo muy interesante. Este capítulo 13 que nos habla Juan antecede a una situación que había estado sucediendo con los discípulos. En Lucas 24:24, si quieres ir ahí rápidamente, Lucas 24:24, nos dice la escritura de esta manera. A ver si nos ayudan a ponerlo por ahí. Dice, algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Perdón. No, discúlpeme, es Mateo 26, perdón, Mateo 26, 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29. Dice, y mientras comían, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo siguiente. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo siguiente. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. La institución de la cena del Señor, cuando sucede la situación de que los discípulos empiezan a disputarse de quién era el mayor entre ellos. Pero resulta que Jesús y que Juan, al narrar esta historia, nos dice precisamente que Jesús se levanta de la institución y se va a lavarle los pies a los discípulos. Por eso dice aquí que cuando Jesús se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en el lebrillo, en este caso en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla. Fíjense, en ese tiempo, cuando una persona llegaba de visita a una casa, lo primero que se hacía al darle la bienvenida era lavarle los pies.
En la enseñanza pasada, Brian abordaba esta parte de cómo llegar a los pies de estas personas, todas llenas de polvo, incluso quizás hasta de lodo. Y tenían que hacer ese lavado de pie para hacerles la cordial invitación de que eran bienvenidos a la casa. Y esa actividad no la hacían los dueños de la casa, la hacían los esclavos de la casa. Por lo tanto, Jesús realiza una labor para enseñarles a los discípulos la humildad con la cual ellos deben de hacer las cosas en este ministerio, con esa sencillez, con la grandeza de que le están sirviendo a Dios y no a los hombres. Y aquí es importante que tú y yo podamos entender esta parte de la sencillez y de la humildad de Jesús al enseñarle a los discípulos la tarea del ministerio. Miren, hoy hay muchos que quizás y tienen una muy buena intención de incorporarse a ciertos ministerios y está bien. Pero si algo debe de caracterizar a un servidor es la sencillez y la humildad en su corazón. Aunque la tarea no le corresponda a él o a ella, lo tiene que hacer porque lo hace desde lo más profundo de su corazón. Y esa es la enseñanza que Jesús deja. Que a pesar de que esa actividad la hacían los esclavos, Él toma la forma de esclavo para poder enseñar a los discípulos la grandeza de aquel hombre que no es por si era el mayor o no era el mayor, sino la grandeza del servicio hacia los demás. No porque yo sea mayor que otro, no le daré el servicio que necesita la persona, o la atención, o el consejo. Y esto es lo que Jesús nos enseña, esa grandeza del ser humano que tenemos nosotros al momento de servirle a los demás. Miren, amados, ¿cuántas necesidades hay en la iglesia? Muchísimas, ¿sí o no? Yo ahorita puedo preguntar aquí quizás, y muchos de los que estamos aquí, o quizás una gran parte de los que estamos aquí, tienen situaciones complicadas en la vida. Que se la callan, que no la dicen, que la guardan y que la traen ahí cargando, ¿verdad? Porque dicen, ¿a quién se la comparto? ¿A quién se la digo? ¿Quién se interesa por mí? ¿O cómo le platico esta situación? Y es difícil. A mí me ha pasado. Ha habido situaciones complicadas en la vida. Fíjense que ayer me pasó una cosa bien interesante. Y a veces yo ahí reaccioné y dije, Dios, gracias por haberme hecho pasar por este valle en mi vida. Ayer yo traía mis zapatos un poco sucios, iba yo a una reunión y dije, pues me los voy a bolear, me los voy a asear. Y siempre llego con un amigo mío que está ahí por la Reforma. Y la verdad es que no le platico el antecedente para no asustarlo, pero estaba una persona ahí también con estaba cuidando a una persona y yo de lejitos dije, no, pues aquí sucede, yo mejor de lejitos, ¿no? Y me decía, ven, siéntate. Dije, no, de aquí de lejitos. Total que ya se van estas personas y va y me siento. Y me empieza a platicar el amigo. Y no, pues mira, yo siempre me levanto con esa fe en Dios y seguir adelante en la vida. Y de repente cambia la plática y dice, un día estaba yo sentado aquí así, comiendo algo, dice, y de repente me entró un miedo, dice, que se me atragantó la comida aquí. Y dice, amigo, ¿qué crees? Me dice, que ese día quería yo comer y no podía. Y quería yo volver a comer y no podía. Y dije, no, pues al ratito se me pasa, tal vez es algo que me pasó aquí, no sé. Pasó el día y no comió nada, pasó el siguiente día y nada. Y fue un doctor y nada, y nada, y nada, y nada. Y visité como 7, 8 médicos y no había absolutamente nada de daño en mi garganta. Y yo le preguntaba entonces, ¿por qué no puedo comer? ¿Por qué no puedo deglutir el alimento? ¿Por qué no puedo pasar el alimento? Y me dice, mira mi hermanito, cómo estoy de flaco. Y parece un huesito. Dice, apenas estoy regresando a trabajar. Le dije, con razón yo pasaba y no te veía. Dice, al final me mandaron con el psiquiatra. ¿Y qué crees que me detectaron? Crisis de pánico, crisis de ansiedad. Y dije, este es el momento para compartirle a mi amigo lo que a mí me pasó y de quién me tomé de la mano yo. Y le empiezo a compartir. Mira, hermano, así, le empiezo. Yo pasé por esto, y le di todo mi testimonio ahí.
Casi era para que me volviera 10 veces el calzado. Y yo dije, Dios, gracias por haberme hecho pasar por esta etapa de la vida. Porque yo creo que este amigo necesitaba escuchar de que yo también lo pasé, lo he vivido y sé de lo que se trata. Y él dijo, yo a veces he tenido ganas de salir corriendo a las 3, 4 de la mañana. Le dije, yo también. Y no, yo a veces sentía que me iban a hacer algo y yo también. Y se me quedaba mirando. Le dije, este es el momento para compartir. Mira, hermano, hay veces que nos pasan cosas en la vida que tú no sabes ni para qué nos pasan. Están aquí. Y a veces nos quejamos, y a veces nos lamentamos, y a veces estamos llorando. Y está bien, te vale. Pero hay un plan y un propósito de Dios. Esta persona necesitaba escuchar que había otras personas también que pasaban lo mismo que él. Pero yo le dije un día, yo me tomé de la mano de Dios. Y le platiqué, le dije, yo llegué un día al consultorio del psiquiatra y estaba una persona aquí. Yo estaba sentado esperando la consulta con el doctor. Porque yo andaba malísimo, hermanos, malísimo. Yo les he platicado a ustedes que yo me paraba aquí a compartir, pero mal. Y me siento en la silla para esperar la consulta. Y de repente llega una persona y se sienta de este lado. Y llega otra acá. Y la de este lado empezó a hacer. En serio. Y la que estaba acá empieza. Y entonces yo me le quedaba mirando a uno y me le quedaba mirando al otro. Y decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? En serio, hermanos. ¿Alguien ha pasado por las crisis de ansiedad? No se las recomiendo. Son terribles. Ahí estaba yo. ¿Sabe qué hice? Dije, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Tú eres el Padre, el Dios Todopoderoso, ayúdame. Ahí clamé a Dios en ese día. Agarré, me paré y me salí y me fui. Dije, yo en ti confío, Dios. Porque lo único que aquí me van a dar, van a ser clonazepam, diazepam y todo lo demás y terminado en pan. Yo sé lo que me van a dar, yo no quiero eso. Yo quiero tu sanidad, Dios, en mi vida. Y me tomé de la mano de Dios y le platicaba al amigo todo eso. Y digo, wow, quedó. Y me paré y le dije, brother, tómate de la mano de Dios. Eres el único que te puede sacar de esta crisis. Digo, porque a mí me ha ayudado como tú no tienes una idea. Es el mejor clonazepam que he tomado en la vida. Pero por algo nos pasan cosas en la vida. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:8? Lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque tú no sabes quién va a necesitar de que tú le hables de lo que has pasado en la vida. Y a veces es natural que nos toca sufrir por un tiempo. Pero bueno, esa es una parte muy interesante. Jesús se levanta y le muestra la grandeza del ¿qué? Del servicio a los demás. Sigamos leyendo, por favor. Luego dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. Pero dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? ¿Qué no estaban limpios todos? Porque no todos habían aceptado la palabra de Jesús. Quienes han aceptado la palabra de Cristo están limpios. Cristo los ha limpiado por el sacrificio de la cruz. ¿Cuántos creen aquí que por el sacrificio de Cristo Jesús, tú y yo fuimos limpiados de todo pecado y maldad? El que no crea no está limpio. Pero yo creo que aquí todos creen, ¿verdad que sí? O habrá uno que no crea, como un Judas. Porque Judas no, y era uno de los que había sido llamado.
Acuérdense que Jesús, antes de entrar y formar los discípulos, oró y seleccionó a los 12, y entre ellos venía ¿quién? Judas. Dios tuvo un propósito, un plan para la vida de esta persona, pero él no se dejó limpiar por la palabra. Cuando Pedro entiende esto, Pedro que le queda también girando la cabeza alrededor de todo lo que Jesús le estaba diciendo. Pedro, si tú aceptaste el mensaje de salvación, tú estás limpio. Pero déjame hacer una acción en beneficio de ustedes para enseñarles la grandeza de lo que es el servicio. Pero no todos están, ¿qué? Limpios. Pedro lo que quería hacer es detener a Jesús para que no siguiera adelante con lo que Dios había puesto en su corazón. ¿A ustedes se acordarán que un día Pedro también quiso detener a Jesús? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres ¿qué? Tropiezo. Pero fíjense, este es el final del versículo, pero lo voy a anticipar. Una de las cosas por las cuales Pedro falló fue porque nunca entendió o no entendía el mensaje que Cristo transmitía. Como muchos de los fariseos tampoco entendían el mensaje que Cristo les da. Por eso ellos empezaron, ¿cómo es que se dice que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se dice que viene del cielo? ¿Cómo? No entendemos. ¿Por qué no entienden el mensaje? Tienen oídos y no oyen. Y así es esta generación. Esta generación tiene oídos, pero no escucha, no oye. Y Pedro escuchaba hablar a Jesús, pero no oía el mensaje. Entonces Pedro le dice, no me laves los pies. ¿Cómo tú siendo rey, Señor, te vas a humillar de esa manera? Pues Cristo le enseñó la grandeza de la humillación. Porque dice la Escritura que Él se humilló hasta lo sumo. Hermanos, Cristo nos enseña cómo nosotros tenemos que actuar en la vida. Si al día Dios te da un ministerio o un servicio, el ministerio no es para enseñorearnos de la vida de nadie. ¿Están aquí? De nadie. No somos quienes para enseñorearnos de la vida de ustedes. Por gracias, todos aquí somos salvos. Mi ministerio y mi trabajo en la iglesia es un trabajo de enseñanza, de servicio a ustedes. Pero yo no estoy aquí para enseñorearme de ustedes, ni para ser el grande entre ustedes. Yo estoy aquí para servirle. Ahora, habrá quienes escuchen y habrá quienes no escuchen. Habrá quienes sean lavados y limpiados por la palabra y habrá quienes no. Y eso es lo que Jesús está enseñándole a Pedro. La grandeza de ese servicio a raíz de la humillación de ir y lavarle los pies a los discípulos para enseñarle que la palabra es la única que limpia la vida de una persona. Fíjense, cuando nosotros decimos estamos limpios, fíjense que no necesitamos hacer nada más. Si tú y yo fuimos limpiados por la sangre del Cordero, ya no hay ningún otro sacrificio más allá que tenemos que hacer. Porque Cristo hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario. Amén. Y nadie más puede hacer otro sacrificio o decirte que hay otro sacrificio que traigas aquí monedas de plata, monedas de oro, dólares para que seas limpiado de pecado. Eso es una mentira. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Miren, hasta el dolor de muela se me quitó. Hebreos 10, 11, 12. ¿Qué dice, amados hermanos? Y ciertamente todo sacerdote muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo ¿qué? Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. ¿Quién hizo ese solo sacrificio? Jesús. Nadie más.
Si tú y yo fuimos limpiados por la preciosa palabra de Dios y por la preciosa sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús en la cruz, no hay otro sacrificio, hermanos, que tenamos. Ya no hay que hacer otro sacrificio de matar ovejas, matar esto, nada de eso. Porque a veces es un engaño. Entre tú más traigas, más se te perdonan los pecados. No, ya no hay sacrificio. La Biblia es muy clara, lo dijo claramente. Cada uno dé como propuso en su, ¿verdad? Nada más. Pero sacrificarse, decir, yo voy a traer más de lo que Dios me pide porque quiero que me limpie los pecados, no hay otro sacrificio. Y ese a veces es un engaño dentro de las iglesias. Y por eso muchas veces quienes están al frente de estas congregaciones ministran erróneamente esto. Y entonces se enseñorean de las ovejas y las atemorizan a las ovejas. ¿Y se acuerdan de la enseñanza que yo di hace unos par de semanas? ¿Cómo son las ovejitas? ¿Son qué? Son miedositas, ¿verdad? La gente de repente el temor, el miedo. Cuando viene el león, ¿qué hace la ovejita? Es inocente, la oveja es inocente. Pero tenemos que aprender nosotros que los que estamos enfrente en una área de servicio no estamos para enseñorearnos de la gente. Amén. No estamos para eso. No fuimos llamados a eso. Y quien lo haga, pues tendrá que pagar las consecuencias de su error. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Juan 1, 6 al 7. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué sacrificio fuimos nosotros limpiados? Por el sacrificio ¿de quién? De Jesús. Esta es una buena enseñanza para que tú y yo la podamos tener ahí presente. Y entonces, el ejemplo que Jesús le da a sus discípulos es la limpieza que Él hace a través de la palabra y del sacrificio de la cruz y la manera de cómo debe uno de servir dentro de un ministerio. Miren, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Esta es una rica enseñanza que creo que quienes están al frente del ministerio deberían de saberlo y tenerlo grabado en oro ahí en sus oficinas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo siguiente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino con ánimo. Versículo siguiente. No como teniendo que, hermanos, sobre los que están a vuestro, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo debe de ser una persona que está al frente del servicio? Debe ser una persona que pastoree, que enseñe, que no se enseñoree de los demás, que hable bien hacia los demás, que no les hable golpeadamente, que no los insulte. Y todo lo que tú más puedas agregarle si quieres. Que no los amenace, que no los condene. Porque como hay personas que les gusta condenar a otros, ¿sí o no? Si te vas de aquí, te va a chupar el chupacabras. Si te vas de aquí, vas a ver que a la vuelta de la esquina, son una sarta de maldiciones que le mandan. Pero si se fue, por algo se fue, ¿verdad? Porque no había una buena doctrina, porque era tanto ya
estarse enseñoreando a las demás, el golpeteo, los insultos, las amenazas, pues por algo se van, ¿cierto o no? Pero cuando hay una buena enseñanza, cuando hay una buena doctrina, ¿qué pasa? La gente se queda, ¿cierto o no? Pero cuando nada más está uno, que hermano, que no sé qué, que todo, que... Pues no, así no es. No tenemos por qué tener señoríos de los demás. ¿Estamos para qué? Para servirle. Decanes, quienes están en los ministerios, ¿están para qué? Maestros están para servir. Si esto lo entendieran allá afuera los que sirven y no se enseñaran de los demás, tuviéramos una gran nación, un gran país. ¿Cierto o no? ¿Cuántos principios de esto falta allá afuera? De lo que es la grandeza del servicio. Y aquí Pedro nos habla claramente cómo debe ser una persona que está al frente de un trabajo, un ministerio. Y esto también va para aquellos que tienen a su cargo empleados, personas que trabajan con ellos. No debemos de enseñorearnos de ellos. A veces los traemos como burritos para arriba y para abajo. Mire, yo a veces le comparto ahí a mi esposa con la señora que nos ayuda ahí en la casa. Le dije, mira, cuando le pidas una cosa, pídasela una vez y que te suba varias para que no te sube y baje, sube y baje. Sube. Claro que le puede ayudar a la circulación de la sangre, pero no es para tanto, ¿verdad? Entonces sube y baja y sube y baja. Pues se cansa. Si yo me canso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que también su trabajo sea un poco más ligero. Ayer antier me decía, oiga, ¿y cuándo me va a dar de mi día de descanso? Y yo le dije, déjeme ver. No. Porque siempre le doy los viernes. Y me dijo ahora, ¿y si me lo da usted el sábado? Y le dije, déjeme ver. Pero yo nada más la estaba viendo a ver qué, ¿no? Y digo, ¿qué va a hacer este sábado? Es que es el día de mi cumpleaños. Y quiero celebrarlo. Dijo, no le dije nada, la dejé en suspenso. Y el jueves le dije, tómese el sábado. Y uno le paga el día que descansa. Ajá. Y pues uno contenta a la persona con uno, trabaja. Y uno le digo, oye, le da a la hora de comer a mi esposa, así, sí, está bien. Bueno. Pero están contentos con unos. Uno tampoco se enseña porque están ahí al servicio. No, pues, haga esto, haga el otro. Y mira, a veces sí me ganan algunas cosas, pero yo no digo nada. Simplemente digo, mire, puede usted hacer esto así, de esta manera acá, hágale así, póngale esto acá. Como ahorita le dije, ahorita que vayamos a nosotros a la casa, saque una barbacoa de res y póngale unas hojitas de aguacate. ¿Cuántos han comido eso así con aguacate? Es rico, ¿verdad? Ahí le puse el ingrediente, póngale usted, pero no, póngale usted, porque luego si no le pone usted la insípida, no. Pues a veces nos enseñoreamos con las personas que están a nuestro cargo. No debe de ser así. Amén. No debe de ser así. Debemos de saber tenerlos en honra también a esas personas, porque trabajan para uno y nos sirven, ¿verdad que sí? Entonces nosotros también tenemos que ser recíprocos en ese. ¿Qué más dice? El siervo no es mayor que su señor. No somos mayores que otros. Somos iguales en esta vida. Solamente que uno tiene necesidades de estar al frente para enseñar, pero con respeto, con amor y con sencillez en el corazón. Versículo siguiente. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, ¿qué? Lavarlos los pies los unos. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dijo, ámense los unos? Amaos los unos a los otros con amor entrañable. Hay veces que no practicamos el amor entre hermanos y es necesario hacerlo. Es necesario practicar ese amor ágape en el hermano. Con ese corazón, hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Quizás no tengo lo que tú necesites en este momento, pero tengo mis labios y mi corazón para orar a Dios por ti. Amén. Hermano, mira, no tengo mucho, pero lo que tengo te doy un poquito, te comparto. Necesitamos desarrollar en la iglesia amor fraterno,
los unos con los otros. Y ahorita quizás por los cuidados que tenemos, pues no nos podemos saludar, dar un abrazo, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿por qué no saludarnos, aunque sea de puñito los unos a los otros, hermano? Dios te bendiga. Porque a veces nos vamos y no nos saludamos. Aprendamos el amor fraterno entre los unos y los otros, servir a los demás. Miren, hermanos, una palabra bien dicha a su tiempo, qué buena es. ¿Sí o no? Una palabra bien dicha en su tiempo, que bien cae al corazón. Porque tú no sabes qué esté pasando la otra persona. Y cuando tú vienes y le dices, hermano, Dios está contigo, hermano, Dios te ama, hermano, estamos orando por ti, etcétera, etcétera. Mire cómo se alimenta el espíritu de eso, cómo se alimenta el alma de eso, ¿sí o no? Pero practiquemos esto, Jesús nos los enseñó. Dice, si yo le he lavado los pies, pues ustedes también háganlo. Versículo 15, porque ejemplo, ¿qué? Mire, si traes Biblia, subraya esto. Porque ejemplo os he dado. Cristo es el mayor ejemplo para nuestra vida del servicio, del amor fraterno, de la sencillez del corazón con la que nosotros debemos de practicar todos los días nuestro ministerio, nuestro trabajo. Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Voltea con tu vecino y dile, ¿escuchaste? Ajá. Dice, de cierto os digo, el siervo, ¿qué dice? No es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quien he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo que antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, el que recibe lo que he enviado, la palabra que he dicho, está limpio. El que no recibe lo que he enviado, seguramente no estará limpio. Y entonces Jesús ya sabía quién le iba a ¿qué? A traicionar. Versículo siguiente, de cierto os digo que uno de vosotros me va ¿a qué? A entregar. Entonces los discípulos se miraban uno a otro dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para preguntarse quién era aquel de quien le hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego bueno, sí, ok, bueno, sí. No sea la pila, pero está fallando. Miren, me llama la atención lo siguiente. Cuando Jesús dijo, el que le dé el pan me va a entregar, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué preguntaron? ¿Quién es, Señor? Note la pregunta, ¿quién es? Es decir, pues todos los que estamos aquí somos ¿de qué? De confianza. Nos escogió Jesús porque nos tiene confianza. ¿Cómo dudar de Judas, que es el que manejaba la plata? Si él manejaba la plata era porque le tenían suma confianza. ¿Cómo dudar de él? ¿Esto qué nos dice, amados hermanos? Que muchas veces podamos estar rodeados de personas a las cuales nosotros le demos toda nuestra confianza y uno de ellos nos puede ¿qué?
Qué terrible. ¿Cómo? Todos estamos aquí, pues no, ¿quién va a ser? Pues mira, si Judas se disfrazó para no demostrar lo que ya había en su corazón, pues yo me imagino a Judas haciendo una careta de humildad, ¿sí o no? ¿Cómo estás, hermano Pedro? ¿Cómo estás, hermano Pedro? ¿Cómo estás, hermano Juan? Salud, aleluya, hermano. Amén. Dios te bendice. Y tú, no, pues, no. ¿Cómo va a ser Judas? Y cuando estaba ahí, Judas levantaba sus manos, aleluya, gloria a Dios. Y no, pues veían a Judas metido, ¿no? No, pues no, ¿cómo va a ser Judas? Y pues ¿quién será? ¿Cómo les ha ido ese nos pasa a nosotros a veces en la vida? ¿Te ha tocado eso? Que a veces estás en un trabajo o en una área y estás con tu amiga, con tu amigo compartiendo, hasta compartes la comida del mediodía cuando estás ahí en la hora del receso de tu trabajo y le compartes todo y de repente sientes que te das cuenta que esa persona te está ¿qué? Te está hablando a los demás de ti, le está diciendo todo lo que tú le dijiste y tú le pusiste toda la confianza en esa persona y esa persona te llegó a traicionar. Qué fea la traición, ¿verdad? ¿Sí o no? Fíjense, vamos a ver 3 pasajes rápidamente. Según Samuel capítulo 9, versículos 6 y 7. Ya se me está yendo el tiempo bien rápido. Según Samuel 9, 6 y 7. ¿Se acuerdan ustedes que el rey David cuando manda llamar a Mefiboset, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo mandó a llamar a la mesa, que se sentara a la mesa? Porque era una distinción de confianza hacia las personas. Por eso le dijo él, ten confianza, te vamos a restaurar todo lo que se te quitó. Pero lo sentaba a la mesa a él para que tuviera la dignidad y el respeto y la honradez. Mira, según Samuel capítulo 9, versículos 6 y 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Miren qué interesante, cuando uno se sentaba a la mesa era porque era bien recibido o bienvenido, era una invitación cordial de restitución, era una invitación cordial de decirle tú sigues siendo parte de. Tú te creías un perro muerto, pero no es así. Dios te trajo y te restauró y te puso en la mesa para comer con el rey. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos con Jesús? Estaban sentados y en la mesa estaba uno que lo traicionaría. Qué complicado es esto, entender esta parte. Cuando uno pone su confianza en otras personas y esas personas nos defraudan, se debe de sentir bien feo. Yo lo he vivido. Tú también quizás en otras áreas. Jueces capítulo 16, versículo 18. ¿Se acuerdan ustedes de Dalila? ¿Sí? No, pero no es tu prima, ¿eh? Dalila, la de la Biblia. Jueces 16, 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Pero ¿qué había pasado con este hombre? ¿Qué le había hecho a él? ¿Qué le había dicho a ella? Todo en donde estaba o en donde radicaba su poder. Le descubrió todo ¿qué? Su corazón. ¿Y qué hizo Dalila? Lo traicionó. Lo traicionó. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Una actitud traidora de Saúl contra David. Miren otra historia de traición. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija,
mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los. Lo pongo al frente de la batalla, lo mismo que pasó con David, ¿para que qué? Para que lo maten. Yo no me quiero embarrar las manos, pero que mejor que lo maten. Y lo voy a engañar, le voy a traicionar, diciéndole que le voy a dar a mi hija, que porque él es un hombre fuerte y valiente, lo voy a manipular para que lo pongamos al frente de la batalla y vamos. ¿Cuántas personas hay así, verdad que sí? Dalila, cuando le descubren todo el corazón de la persona, va y lo dice a los demás. Y vienen y arrecian contra Sansón. David, lo engañan diciéndole, te voy a dar a mi hija por mujer. Necesito un hombre fuerte y valiente, tú eres uno de ellos. Y Saúl en su corazón estaba maquinando traición contra David. Pero viene, vamos a ver otro. Según de Samuel, capítulo 3, versículos 26 y 27. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, ¿qué dice? En venganza de la muerte de Aser, su hermano, le hirió por la quinta costilla, ¿qué? Y murió. Qué terrible, ¿verdad? Jesús experimentó la traición de alguien al quien él amaba tanto, tan lo amó que lo escogió para que fuera uno de sus 12, a quien le dio toda la confianza, a quien lo amaba hasta el fin, como dice el versículo que leímos. Y a pesar de todo, y de convivir con él, y de ver muchas cosas de Jesús, y muchos milagros, y muchas enseñanzas, nunca dejó que la palabra penetrara su corazón. Él seguía con su corazón no convertido. Y eso provocó en él que Satanás entrara en su vida, hiciera destrozo en su vida, y provocara en él que se fuera tras las monedas de plata para entregar a Jesús. Hay que tener cuidado en estos tiempos de nuestras vidas. Porque la Biblia dice, todos están limpios, pero no todos. Y habría que preguntarnos si todos estamos limpios, si todos somos de confianza para que alguien se acerque con nosotros y podamos nosotros compartir quizás un momento complicado en nuestra vida y que esa persona guarde el secreto y no me traicione el día de mañana, que la tenga yo en suma confianza en mi vida. Creo que esto es parte medular de una iglesia, en una congregación, la confianza que se debe desarrollar en la vida de la iglesia, en los ministerios. Y nunca esperar que alguien te traicione, aunque puede suceder. Yo de verdad les digo, es complicado, hermanos, muy difícil pasar por el momento de la traición en un ministerio. Qué complicado, qué difícil es. Me acuerdo mucho cuando nosotros pasamos el primer evento en nuestra vida, así. Esa noche no dormimos en toda la noche, mi esposa y yo. Y nosotros decíamos, no es posible si comíamos en la misma mesa, en el mismo plato. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Y me acuerdo que le hablamos a un pastor de nuestros amigos, oiga, fíjate, nos pasó, ya les tocaba, nos dijo. Buen ánimo, ya les tocaba. Pero se siente acá adentro, mire, yo no sé explicarle la verdad. Yo no sé explicarle, pero se siente algo muy horrible acá adentro. Cuando le pusiste y le diste toda la confianza a esa persona y esa persona te traicionó. Qué horrible. Qué horrible.
Esos ministerios donde la gente salen y traicionan a otros, híjole, qué horrible es, de verdad, se siente re feo. Es mejor salir bien, de frente, hermano. Una vez llegó aquí una persona, aquí a la congregación, y dijo, ¿me quieres hablar conmigo? Le digo, sí, ¿cómo no? Le digo, ay, mire que así, 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 como el pastor. Le dije, mire, hermano, yo le doy un consejo. Usted aquí es bienvenido, las veces que usted quiera. Pero usted vaya con su pastor, hable con él, platique con él, coméntele cómo está su corazón, hable bien con él. Y si usted más adelante decide salir, hágalo, pero con del debido respeto hacia su pastor. Ya no volvió a la iglesia, ya no ha llegado acá. Y qué bueno, digo, a lo mejor se restauró con su pastor y eso es bueno. Y eso es bueno. Pero salirse así, le dije, no es bueno, hermano. Ni para usted, ni para su pastor. No, pero que el pastor, que no hable usted mal de su pastor. Vaya usted y arregle cuentas con su pastor. Hable con él, platique. A lo mejor usted entendió malas cosas, a lo mejor le entendió hoy un malentendido entre ambos. Pero arréglelo. Y si se arregla, qué bueno. Se queda usted con su pastor. Y yo creo que se quedó con él. Y para mí me da mucha alegría eso. Que yo haya servido de puente para poderle decir lo que tenía que hacer. Póngase a orar, bendiga la vida de su pastor. Y después, si usted considera que no es, pero ya habló, ya practicó, y esto, bueno, entonces decida usted, pero no así de repente. Ni se salga hablando usted mal de él, ni nada. No, porque es feo esa parte de la traición. Y Judas lo experimentó. Cerremos este versículo con Lucas capítulo 12, versículo 42 al 48. Solamente este versículo, ya nos falta poquito, terminamos rápido. Lucas 12, 48. 12 del 42 al 48. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y que dice, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo siguiente, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos. Aleluya. Es difícil, ¿verdad? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y aquel al que mucho se le haya confiado, más que se le pedirá. ¿Verdad que es complicado el ministerio cuando no entendemos esa parte de la sencillez, de la humildad con la que nosotros debemos servir a los demás? ¿Están aquí, hermanos? La sencillez y la humildad con la que nosotros debemos de servir a los demás. Porque nosotros también fuimos lavados, también fuimos perdonados, también venimos del fondo del lago cenagoso y Cristo ahí metió su mano por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para enseñorearnos de la iglesia? No, no es así. No es así. Versículo 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban, ya lo leímos, ¿verdad? Perdón, entonces versículo 31, entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Fíjese que aquí del versículo 31 al versículo 35 hay 3 glorias que Dios menciona, que Juan menciona en esta palabra. La primera, la gloria que le espera al Hijo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, la primera gloria. La segunda gloria,
la gloria del Padre en el Hijo, y Dios es glorificado en él. Esa es la segunda gloria. Y la tercera gloria es, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Qué hermoso. En este pasaje se habla de las tres glorias de Dios en las tres dimensiones, entre el Padre, el Hijo y el Padre, ¿verdad? Y Jesús mismo. Las tres glorias interesantes en este pasaje que glorifican y exaltan el nombre de Dios. Por eso dice el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que les da? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y por último, la negación de Pedro. Fíjense, ustedes recuerdan, antes de ir hasta el final de la historia, ¿cómo fue que Judas empezó a maquinar la traición a Jesús? Por unas cuantas, ¿qué? Monedas. Miren, Mateo 26, a ver si, nada más para tenerlo en la mente. Mateo 26, 14 y 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Por cuántas monedas traicionó Judas a Jesús? ¿Por 30 monedas? ¿Pero quién fue a ellos? Judas. Porque esto ya lo había puesto Satanás en su corazón. Por eso Jesús le dijo, mira Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que ya pensaste hacer en tu corazón, hazlo. Y lo que ya dejaste permitir que Satanás entrara en tu vida, hazlo. Hazlo. Jesús ya sabía lo que Judas iba a hacer. También sabía lo que le iba a pasar a Pedro en su negación. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, estoy leyendo versículo 36. A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Miren, amados, esta enseñanza es muy interesante. Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. Es decir, Pedro, por cuanto tú no has puesto atención a todo lo que yo he venido enseñando, vas a titubear. Vas a fracasar, Pedro. Es más, Pedro, Satanás me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no. ¿Por qué? Porque Pedro, a pesar de que andaba ahí con ellos y viendo todas las cosas, Pedro no había entendido las cosas que Jesús le enseñaba. Y tampoco había sido hacedor de lo que Jesús le enseñaba. Y esto es una enseñanza muy interesante en nosotros, porque a veces nosotros podemos estar pasando las etapas de la traición o otras personas por una simple y sencilla razón, porque no permitieron que la enseñanza de Cristo entrara en nuestro. No, pero es que es muy dura la palabra, es muy fuerte. No, es que no es así. Y entonces endurecemos el corazón, permitimos que Satanás venga, siembre en nosotros la duda, la incredulidad de la palabra, y entonces nuestros pies nos hagan flaquear en la vida. Y actuemos como un Judas o actuemos como un Pedro.
No, Señor, que nada de esto te acontezca. Cuando Jesús le había enseñado que Él iba a ir a la cruz. Y Jesús le dijo, Pedro, ten cuidado, porque tú no has escuchado bien la palabra, tú no sabes bien el mensaje. El mensaje es que yo vaya a la cruz y tú sigues interponiéndote entre mí para que no acontezca esto. Y tú no sabes, Pedro, que tengo que llegar a la cruz. Y por eso tu incredulidad o tu falta de fe está provocando que Satanás pueda entrar a tu corazón. Por eso me ha pedido para zarandearte. Amados hermanos, amada iglesia, si tú y yo no ponemos atención a la palabra de Dios, si tú y yo no ponemos atención a las enseñanzas de Cristo y resistimos en nuestro corazón, nos va a pasar como un Pedro o nos puede llegar a pasar como un Judas, que por no prestar la atención debida a la enseñanza, podemos permitir que Satanás entre a nuestro corazón y nos provoque que traicionemos a los demás o que neguemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto le pasó a Pedro y esto le pasó a Judas. Y esta mañana es como un llamado de atención, el que nosotros tenemos que tener cuidado de la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23, y vamos terminando la enseñanza esta mañana. Mateo 16, 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Porque no pones la mira en quién, sino en, di conmigo, Pedro se había desenfocado. Porque no pones la mira en las cosas de quién, de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Se desenfocó, perdió de vista la palabra, perdió de vista la enseñanza, perdió de vista lo que Jesús le decía, el sacrificio de Jesús, y puso más la mirada en las cosas de la tierra, en la de los hombres, que en la de. ¿Y qué hizo Satanás? Cuando tú y yo descuidamos la palabra, aguas. Porque estás abriendo las puertas para que venga Satanás y te diga, no, eso no es cierto. No, es mentira. Como el caso de Eva y Adán, ¿se acuerdan? ¿Quién dijo? Di conmigo, cuidado con descuidar la palabra. Mateo 13, 5 y 6. Mateo 13, 5, 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de ¿qué? De tierra. Versículo 6. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó la palabra. Versículo 20 al 21. De este mismo libro, Mateo 13. En este mismo capítulo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene ¿qué? Raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Di conmigo, ponemos atención 100% a la palabra. Amén. Santiago, y estamos terminando, amado hermano. Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente engañándoos a vosotros mismos. Siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? En lo que hace. Di conmigo, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Lucas 22, del 31 al 34. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que capítulo 22, versículo 31 al 34 de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo siguiente. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo siguiente. Hasta ahí está bien. Miren a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Concluyo diciendo 3 cosas rápidamente. 1, no descuides en tu vida la palabra de Dios. Número 2, procura siempre servir con amor y respeto hacia los demás. Y número 3, mantente siempre en una relación cordial con Dios y con la iglesia, para que de esta manera puedas servir con un corazón sincero y alegre para contigo, con Dios y con los demás. Amén. Te podrás poner de pie y hemos terminado esta tarde. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si no abres tu corazón y dejas que entre en ti la vida que es Cristo, y Dios purifique tu vida, purifique tu corazón, te lave, te limpie, entonces, si tú no lo haces, corres el riesgo de dejar abierto tu corazón a las artimañas del enemigo. Y pueda suceder como a Pedro, que Satanás había pedido su vida para zarandearlo. Y quizás pueda llegar hasta suceder lo que le sucedió a Judas, hasta traicionar a su maestro. Que no nos pase así a nosotros, porque a ambos lo que hicieron fueron que descuidaron la palabra de Dios. Descuidaron la palabra de Dios. No permitas que Satanás entre a tu vida. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.